Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Va Muy buenos días. sobrecalentándose, ¿no? Esa fotografía geopolítica, Bueno, sobre todo después de esta noche, ¿no? mucho ha tardado el gobierno chino, ¿no?, en hacer declaraciones en este sentido. Yo creo que todas las declaraciones que acabas de leer textuales nos parecen muy fuertes porque salen del Ministerio de Exteriores chino, pero son las verdades del vaquero. Son las verdades del vaquero, además, absolutamente. Hemos llegado a un momento en el que es China la que está pidiendo liberalización comercial, la que está pidiendo apertura de fronteras, la que está pidiendo seguridad jurídica, y Estados Unidos el que está haciendo todo lo contrario, ¿no? Además, seguimos en esta ceremonia de la confusión permanente, en la que Estados Unidos además parece recuperar los viejos tiempos del senador McCarthy, su famosa caza de brujas. En esta ocasión ya el enemigo no es soviético, sino chino, como bien decía el ministro de Exteriores, y después del circo de los globos espía, pues ahora llega otra película. Esta es la de las grúas espía, es el Wall Street Journal además el encargado de seguir el juego al Pentágono, planteando como un problema nacional unas grúas gigantes fabricadas en China, que son las que operan los puertos de Estados Unidos, en alianza con Microsoft, hay que decirlo, que esto nos está comentando mucho, y que sirven pues para cargar y descargar esos contenedores de los buques, los cuales están llegando a ser calificadas estas grúas como un caballo de Troya en el régimen de Xi Jinping. Como digo, es la caza de brujas de McCarthy, en un mundo en el que los satélites son capaces de alcanzar cualquier palmo de la Tierra con su tecnología, en un mundo en el que los teléfonos móviles son máquinas de espionaje personal, además las llevamos con nosotros, autoespiándonos. Ahora el complejo militar industrial norteamericano, que es el que está detrás de todo esto, nos dice que el peligro está en las grúas de los puertos. Parece el guión de una película de comedia, lamentablemente no lo es. Lo peor de todo es que el antaño prestigioso Diario Financiero que publica la historia pues admite que no le consta ningún caso concreto. Estamos ya acostumbrándonos a este tipo de pseudoinformaciones. Ninguna grúa que esté susceptible de participar en este supuesto plan de espionaje, y la única fuente que cita es la de un señor, un exfuncionario de contrainteligencia estadounidense, que dice estar muy preocupado por la posibilidad de que China acceda de forma remota a estas grúas para interrumpir el flujo de mercancías en Estados Unidos y provocar algún tipo de colapso logístico. Vemos cómo hay un montón de mensajes, es una muestra más de lo que comentamos aquí semana Lorenzo, tras semana. intento entender en tus palabras que lo que está diciendo el Pentágono es que hay una amenaza de grúas espías chinas, Sí, igual, grúas espías chinas, sí. chinas que operan en todos los Sí, puertos de Estados Unidos. Es decir, no es una broma, ¿no? No es ninguna broma, lo publicaba el Wall Street Journal y además No, pero digo que se lo creen de verdad, aunque lo cuente el Wall Street Journal. Yo estoy convencido de que no se lo creen de verdad, que estamos en una gran operación psicológica que empezó en la pandemia, luego con la guerra de Ucrania y ahora tiene su tercera fase, que es la fase china. Ya comentamos aquí el tema de la amenaza nuclear china, nos estaban diciendo que los chinos querían comprar el uranio a Rusia para, en lugar de utilizarlo en sus reactores para fabricar armamento nuclear, como si esto no lo hubieran podido hacer en ningún otro momento. Hemos tenido el caso de los globos espía, barra UFO, barra ovnis, y ahora viene el caso de las grúas espías. Esto parece un chiste, pero es que resulta que hay muchas grúas en los puertos de Estados Unidos, de fabricación china, de empresas chinas que consiguieron el concurso porque podían competir en precios de una forma bastante relevante, y además son unas grúas con una tecnología que aporta Microsoft. Entonces, en principio no había ningún problema hasta ahora, y esto me hace recoger un poco lo que planteabas antes, ¿no? Cuando habla el ministro de Exteriores chino de que Estados Unidos lo que quiere es la supresión del enemigo. Estados Unidos depende de China para muchas cosas. Es decir, hay una simbiosis entre China y Estados Unidos. Lo he mencionado yo aquí muchas veces y parece que esto se intenta eludir, ¿no? Y salen mensajes de este tipo en los cuales yo insisto, tendría que replantearse diarios tan prestigiosos o antaño prestigiosos como el Wall Street Journal a qué intereses están sirviendo. Y es una muestra más de lo que estamos comentando aquí semana tras semana, que esta guerra mundial tiene muchos ejes. Tiene un eje bélico puro y duro, tiene un eje energético, tiene un eje monetario también, pero todos ellos están dirigidos a evitar el crecimiento y el desarrollo de China, porque Estados Unidos o los que dirigen Estados Unidos consideran que puede acabar con la hegemonía si hay un juego más o menos limpio. Estados Unidos dice, nosotros no somos capaces de competir con los chinos, entonces vamos a establecer barreras. Como en el país norteamericano los dirigentes se han dado cuenta de que el relato de la guerra de Ucrania lo están perdiendo, porque en Europa no está tan claro, pero en Estados Unidos uno coge prensa norteamericana y ya se da cuenta de que la opinión pública se cuestiona los verdaderos intereses del apoyo a Kiev. Pues entonces, ¿qué hacen? Agitar el fantasma del dragón chino. ¿Qué es lo que hacen siempre? Que necesitan quitar el foco de sus propias responsabilidades en los problemas internos. Y es muy revelador ver cómo el pasado domingo, en la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional China, el máximo órgano legislativo del país, se hizo un llamamiento a la apertura de fronteras, a la libertad comercial y a la seguridad jurídica. Digo, esto lo han firmado los tipos de Ferrovial. Mensajes que en otros tiempos procedían del mundo anglosajón, pero que ahora surgen del gigante asiático, mientras desde la Casa Blanca y el ámbito industrial se defiende el proteccionismo, se defienden las barreras comerciales y se agitan supuestos fantasmas como el tema de las grúas, el tema de los globos o cualquier otra historia, ¿no? En realidad es una cuestión de desconfianza
de las propias autoridades norteamericanas en la capacidad de su propio país para ganar a los chinos compitiendo en una relativa libertad de mercado. Por eso el ministro de Exteriores dice, no, oiga, vamos a intentar competir con las mismas reglas. No nos intenten suprimir. No hagan ustedes que la economía sea un juego de suma cero, porque ustedes, su ideología o sus escuelas económicas llevan muchos años diciendo que la economía no es un juego de suma cero. Entonces, ¿qué están haciendo, no? Y refleja hasta qué punto hay una decadencia de Occidente, no ya que denuncian los críticos tradicionales, sino para los propios gobernantes occidentales, José Antonio. Yo creo que esto es un antes y un después, claro, ¿no? Se empieza a mover también, o está diciéndolo más Turquía, ¿no? Lorenzo, que Londres y Washington no querrían que Erdogan estuviera facilitando un encuentro entre Putin y Zelensky. No parece tampoco que Zelensky esté muy por la labor, bueno, ni Putin tampoco ahora mismo. Sin embargo, lo que viene desde Turquía es que no serían ni Londres, ni Washington, ni Reino Unido, ni Estados Unidos serían ellos quienes estarían impidiendo que hubiese unas primeras conversaciones que Turquía sí quiere que se produzcan de inmediato. Bueno, es que Turquía, al ser el garante o al ser el intermediario que se ofreció desde el primer momento, no solo para quitar las minas en las salidas de los puertos ucranianos para el tema del grano, sino luego posteriormente en ese acuerdo del grano, que como bien estuviste explicando ayer, pues se sigue peligrando porque unos cumplen una parte y los otros no. Evidentemente también hay que permitir esa exportación, ¿no?, de los productos agrícolas rusos. Pues ahora sale Turquía y dice, oiga, es que Erdogan tiene conversaciones directas con Putin y con Zelensky, semana sí, semana no. Entonces, si hay alguien que pueda intentar hacer un poco de bisagra, es Turquía. Erdogan se ha ofrecido. Londres y Washington ha dicho que no. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque lo ha dicho el propio Consejo Asesor de Seguridad turco. Y este es otro de los elefantes en la habitación de los que nadie quiere hablar, pero que están ahí. Lo comentamos hace unas semanas en el caso de Naftali Bennett, el que fue primer ministro de Israel y también ministro de Defensa, que había asegurado que las primeras semanas tras la intervención rusa en la guerra de Ucrania se había rechazado un acuerdo de paz que se estaba gestando entre Kiev y el Kremlin. No sabemos hasta qué punto estaba esto avanzado, pero desde luego se paró en seco porque Boris Johnson, entonces premier de Reino Unido, Biden, Macron, Scholz se opusieron a este acercamiento. Naftali Bennett salió y dijo, oiga, este acercamiento podría suponer reeditar los acuerdos de Minsk, que yo creo que es donde vamos a acabar al final. O sea, vamos a dar toda esta vuelta para acabar unos acuerdos de Minsk que, como admitió Angela Merkel y el propio Poroshenko, que fue el presidente de Ucrania tras el golpe del Maidán, fueron diseñados para no ser cumplidos. Entonces, la guerra o la intervención rusa en la guerra de Ucrania, lo que va a motivar, o lo que quiere Putin que motive es ese cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Hay muchos que insisten en que hay una invasión, o si se acaba la guerra finalmente, o si hay un alto el fuego, y finalmente consigue Putin asegurar la zona del Donbass, consigue asegurar el puerto de Odessa, que ahora sí que se ha convertido en algo prioritario, además de proteger Crimea, podemos ver cómo acaba todo esto. Y de hecho ya hay medios occidentales, como el diario El País, que comienzan a recoger cable. Veíamos una columna infecta en la que se plantea una resolución del conflicto. Dicen, una vez que Rusia consiga sus objetivos, se acabaría la guerra. Dice, es un escenario que va contra el relato oficial, que insiste en que Putin está invadiendo el país, ¿no? Y además nos indica que, ojo, que nos tenemos que empezar a preparar para una resolución que no es la que queremos en Occidente, ¿no? Cuidado, porque podemos tener un país roto en el cual el este se quede bajo protección rusa y el oeste sea un laboratorio de ingeniería social de BlackRock, del Foro Económico Mundial y de las numerosas multinacionales occidentales que se van a forrar en esa reconstrucción de Ucrania que lleva diseñada desde el pasado noviembre, a pesar de que todavía hay tiros en la zona y cada día más, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cómo el relato oficial va a ir cambiando y ya nos van a ir preparando para un fin de un conflicto en el cual, pues evidentemente, no se van a cumplir las premisas que nos planteaban al principio, ¿no? Insisto, estamos en operación psicológica permanente. Los grandes medios de comunicación mienten de forma sistemática. Utilizan fuentes que en muchos casos son conscientes y en otras no, de que están intoxicando. Y atender un poquito a la realidad, ver un poco las noticias con objetividad y tener un poco de sentido común cada día es más rara avis. Y esto es a mí realmente lo que me preocupa, ¿no? El otro punto fundamental en la parte económica nos llega de ese movimiento de emisiones que hemos visto, superar los 500.000 millones los bonos en Europa, sobre todo en un rally de las últimas jornadas, y están llegando además esas rebajas de rating de bonos corporativos, lo que nos lleva a plantearnos, Lorenzo, si ya está aquí una crisis de deuda incipiente, naciendo, inicial. Lo contaba Financial Times hace un par de días en una de esas noticias que pasan desapercibidas, pero que son como el canario en la mina, que nos avisa de cuando vienen problemas serios. Mientras la banca privada y las gestoras de inversión insisten en que siga habiendo un buen momento para entrar en bolsa, insisten en que en algún momento la Reserva Federal y el Banco Central Europeo harán el famoso irreal pivote, es verdad que cada día menos, pero siguen
planteando esa estrategia del buy the dip, ¿no? Compra barato, compra barato, compra barato ahora que yo salgo, compra barato tú y así te comes tú el marrón de la caída, ¿no? Entonces, las empresas que se han endeudado hasta las cejas en los últimos años, que son prácticamente todas, aprovechando ese responsable política monetaria de liquidez infinita, empiezan a prepararse muchas de ellas para una ola de rebajas de calificación crediticia que se va a producir y que va a poner otra vez contra las cuerdas al sistema financiero global. No sabemos hasta qué punto, pero contra las cuerdas va a estar. Los costes de endeudamiento, evidentemente, se han disparado por la subida de tipos. Las empresas, muchas de ellas empiezan a evitar emitir más bonos. Es muy importante esto que decías antes de las emisiones. Hay que ver quiénes no están emitiendo. Porque los que no están emitiendo para financiar ampliaciones y adquisiciones están recurriendo cada vez más al capital. ¿Para qué? Pues para mantener la nota de la deuda en los mercados internacionales. En el caso de Estados Unidos, los inversores están exigiendo ahora a las empresas estadounidenses con bajas calificaciones de las agencias de calificación, esas que están ahí en el borde del investment grade, están exigiendo un pago anual de intereses de alrededor del 9%. Ojo, cuando los tipos de interés de referencia eran bajos, en los años posteriores a la crisis financiera, cuando los bancos centrales compraban bonos para sostener al sistema, las empresas podían permitirse no preocuparse por las calificaciones, daban igual. El riesgo daba igual. Ahora incluso las empresas seguras con grado de inversión en Estados Unidos están pagando una media de más del 5,7% para obtener préstamos a través del mercado de bonos, frente a solo el 2% de hace 2 años. Entonces, los indicios de inflación persistente han acabado con el repunte de esos bonos a principios de 2023, lo has contado tú aquí prácticamente todos los días. Los mercados apuestan ahora porque los tipos estadounidenses se pudieran mantener por encima del 5% durante más tiempo, incluso hasta finales de año. Y esto pues provoca terremotos en los mercados de renta fija. Es una mala noticia para los prestatarios de menor calificación, que como digo, las van a pasar canutas. Y ojo, porque hay muchos grandes y pequeños ahorradores que debido a la manipulación, a la baja de los tipos de interés por la banca central, compraron bonos high yield, bonos de alto rendimiento, bonos basura, se han llamado tradicionalmente, pero dicen, no, estos son de alto rendimiento, porque claro, como está el Banco Central ahí apoyando, pero cuidado porque si hay reducción de balance del Banco Central, el riesgo comienza a importar, desaparece el mundo de unicornios, y esto es como cuando se quita el agua en una piscina, que vamos a ver quiénes tienen puesto el bañador y quiénes están desnudos, José Antonio. Caso Ferrovial, no me puedo no preguntártelo en este entorno después del macarrismo político que hemos visto en las últimas jornadas, de Calviño, de Sánchez, lo que pasaba por allí. ¿Cuál es la intrahistoria de lo que ha sucedido en el caso Ferrovial? Bueno, es que han mentido como bellacos. El gobierno sí sabía que Ferrovial se iba. Es que hay que partir de esa base. Es que el gobierno exigió a Rafael del Pino retirar cualquier insinuación sobre el marco jurídico español, porque en la nota que envía la Comisión Nacional del Mercado de Valores, él plantea a Ferrovial la mejora de las condiciones de financiación, la intención de cotizar en la Bolsa de Nueva York, no hace prácticamente referencia a la cuestión fiscal, habla de un marco jurídico estable, y entonces cuando se produce el comunicado, pues el gobierno se enfada mucho porque dice, oye, ¿no te habíamos dicho que no hiciera referencia al marco jurídico? Bueno, entonces sí sabías que yo me iba. Entonces, Calviño sabía que Ferrovial iba a hacer el anuncio de su nueva estrategia, con cambio con sede incluida, y no en vano, la propia Calviño felicitó a Del Pino en 2021 por ser el líder empresarial del año por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Había una relación muy fluida. Después de mandar el comunicado a la CNMV, el propio Del Pino llama por teléfono a Calviño y a Sánchez, para que veamos el nivel de relación que había. Esto no es como Ana Botín no llama a Pedro Sánchez cuando hace una operación. Rafael del Pino llama por teléfono a Calviño y a Sánchez para hablar del tema, le cantan las 40, aguanta el hombre el chaparrón, luego le empiezan a llamar ministros de todo tipo y de pelaje. Poca gente sabe que en estos momentos equipos técnicos de Ferrovial se han reunido con representantes de la Agencia Tributaria y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para comenzar a preparar la marcha a Países Bajos, porque esto no se hace en comandita, de alguna manera, con el ordenamiento jurídico y fiscal español. Al mismo tiempo, Calviño le ha encargado a su gabinete que estudien si sería necesario desde el punto de vista legal que el Consejo de Ministros autorizara la operación para pararla, utilizando además la peregrina idea de usar el famoso escudo antiopas, creado en 2020 para evitar que empresas españolas cayeran en manos extranjeras, con el hundimiento de las cotizaciones tras la pandemia. Cuando un inversor quiere hacerse con más del 10% de una cotización española, ahora tiene que pedir permiso a papá, tiene que pedir permiso a Calviño, tiene que pedir y a mamá, Calviño y a Sánchez, ¿no? No obstante, esto no sucede en el caso de Ferrovial, a Calviño le da igual y le ha dicho al gabinete, no, ponte a investigar porque a lo mejor encontramos alguna forma de parar esto, ¿no? La compañía de Países Bajos con la que se fusionará Ferrovial tiene los mismos accionistas que Ferrovial, es que es la misma empresa, no hay un socio extranjero. Y además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, amenaza con vigilar que la nueva sociedad holding no sea instrumental y que tenga una actividad real.
La ley obliga que la mitad del comité de dirección, integrado por 10 miembros, resida en Holanda, y la idea de Ferrovial es que Del Pino mantenga su domicilio fiscal en España y sea el consejero delegado el que resida en Holanda. Al mismo tiempo, Calviño ha llamado a las grandes del IBEX para preguntarles, oye, ¿vais alguno a seguir los pasos? Todos le han dicho, no, señora. Todos le dicen que no, pero la realidad es que en estos momentos la desconexión entre el Palacio de la Moncloa y el sector empresarial español es total. Antes gozaba del privilegio, de la cercanía, de la buena relación a través de COE con Telefónica, Iberdrola, Santander, todo eso se ha acabado ya. Desde que Telefónica sale de Prisa, esa ruptura es más que evidente. Sale de Prisa, del grupo Prisa. Si no hay más corporaciones que sigan los pasos de Ferroviales, porque aunque las grandes tienen la mayoría de su negocio fuera de España, no son tantas las que tienen intereses en el mundo anglosajón. Porque aquí la clave no es tanto el pago de impuestos, sino la citada seguridad jurídica y el desembarco en Estados Unidos. Veremos cómo termina esto, pero esto es algo que lleva gestándose durante muchos años. Que es responsabilidad no solo de Sánchez, sino del propio Rajoy, que desaprovechó los años de crecimiento con tipos bajos y rescate permanente del Banco Central para hacer reformas estructurales. No solo en el ámbito económico, sino político. Y dejó el país hecho unos zorros para que luego llegara Sánchez y se hiciera un traje a medida, José Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo Ramírez, periodista económico, por darnos toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, un fuerte abrazo. 10 y 18 de la mañana, nos vamos ya, pero antes, Marta Vilar, una última hora.